Bienvenidos. En este video, estudiaremos un tema de suma importancia dentro de las enseñanzas de Jesús: el juicio final. A lo largo de los evangelios, Jesús nos ofrece valiosas lecciones sobre este acontecimiento crucial, subrayando la importancia de la justicia divina y la necesidad de estar preparados. A través de estos 20 versículos, entenderemos mejor el mensaje de Jesús sobre el juicio final, cómo afecta a nuestras vidas y cuál debe ser nuestra respuesta como creyentes. Acompáñenos en este recorrido por las enseñanzas de Jesús acerca del juicio final. Número 1. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo capítulo 25, versículo 31, nos presenta una imagen poderosa y trascendental del regreso de Jesús, conocido como el Hijo del Hombre, en toda su gloria. Este versículo es parte de un discurso más amplio en el que Jesús describe el juicio final. La llegada del Hijo del Hombre está asociada con un evento majestuoso y lleno de esplendor divino, donde todos los ángeles estarán presentes para acompañarlo. Esta escena no solo subraya la majestuosidad de Jesús, sino también su autoridad suprema como juez de toda la humanidad. El trono de gloria alude a la posición exaltada de Jesús como Rey y Juez universal. Sentarse en un trono es un símbolo de poder, autoridad y juicio. En este contexto, Jesús no solo está regresando como el Mesías que vino a salvar, sino también como el Rey que juzgará a las naciones. Su juicio será justo, basado en la verdad y en la justicia divina. Este versículo también evoca un sentido de esperanza y temor reverencial. Para los creyentes, el regreso de Jesús es la culminación de las promesas de Dios, donde se establecerá la justicia y se recompensará a los justos. Sin embargo, también conlleva un aspecto de solemnidad, ya que el juicio implicará una separación definitiva entre los que han seguido a Cristo y los que no lo han hecho. La gloria mencionada aquí es la manifestación visible del poder y la santidad de Dios. Es un recordatorio de la divinidad de Jesús y de su papel en el plan eterno de Dios. Los ángeles, como seres celestiales, enfatizan la magnitud de este evento, donde todo el cielo estará involucrado en la ejecución del juicio final. Número 2. Mateo capítulo 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo capítulo 25, versículo 32, nos sumerge en la escena del juicio final, donde Jesús, como juez supremo, reúne a todos. Esta imagen de todas las naciones siendo convocadas nos muestra la universalidad del juicio de Cristo. No hay distinción de raza, cultura o nación. Todos están incluidos en este llamado final. La comparación con el pastor que separa las ovejas de los cabritos es rica en simbolismo. En la cultura bíblica, las ovejas eran vistas como animales valiosos y dóciles, mientras que los cabritos, aunque también importantes, eran a menudo considerados con menos favor. Esta separación simbólica es una representación del juicio moral y espiritual que Jesús llevará a cabo. Las ovejas representan a los justos, aquellos que han seguido a Cristo y han vivido según sus enseñanzas, mientras que los cabritos simbolizan a los que han rechazado el camino de la justicia. El acto de separar es deliberado y cuidadoso, indicando que el juicio de Jesús será preciso y justo. No habrá errores ni malentendidos. Cada persona será juzgada de acuerdo a sus obras y su fe. Este versículo subraya la seriedad del juicio y la inevitabilidad de una rendición de cuentas final. La imagen del pastor es también significativa. Un pastor cuida, guía y protege a sus ovejas, pero también tiene la responsabilidad de discernir entre las que pertenecen a su rebaño y las que no. Este versículo nos recuerda que Jesús, como buen pastor, conoce a cada uno de sus seguidores, y en el momento del juicio, hará una distinción clara entre los que le pertenecen y los que no. El contexto más amplio de este pasaje es un llamado a la preparación espiritual. La separación final entre las ovejas y los cabritos se basa en cómo hemos respondido a las enseñanzas de Jesús, en particular en la forma en que hemos tratado a los demás. Este juicio no se basa en simples profesiones de fe,
sino en vidas transformadas que reflejan el amor y la justicia de Dios. Número 3. Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22, es una afirmación profunda que revela la autoridad de Jesús en el acto del juicio. Este versículo establece claramente que el Padre ha delegado todo el juicio al Hijo, lo que implica una transferencia de responsabilidad y poder. La decisión de otorgar a Jesús esta autoridad refleja la confianza plena del Padre en el Hijo y destaca la centralidad de Jesús en el plan de salvación y en la administración de la justicia divina. Este versículo también subraya la divinidad de Jesús y su papel único en la relación entre Dios y la humanidad. Al ser el juez designado, Jesús tiene la responsabilidad de evaluar las vidas y corazones de todos. Su juicio es final y absoluto, y será llevado a cabo con la plena sabiduría y justicia de Dios. La razón por la que el Padre entrega el juicio al Hijo puede estar ligada al hecho de que Jesús, habiendo vivido como ser humano y experimentado las pruebas y tentaciones de la vida, es el juez perfecto que puede comprender completamente las luchas y decisiones de la humanidad. Su juicio no solo será justo, sino también compasivo, teniendo en cuenta tanto la justicia divina como la misericordia. Este versículo también tiene implicaciones teológicas profundas sobre la unidad entre el Padre y el Hijo. A pesar de que el juicio es confiado a Jesús, esto no crea una separación en la naturaleza de Dios. Más bien, refleja la unidad y el propósito compartido entre el Padre y el Hijo. La voluntad del Padre se lleva a cabo a través del Hijo, mostrando que el juicio de Jesús es, en última instancia, el juicio de Dios. Para los creyentes, este versículo ofrece tanto un consuelo como una advertencia. Consuelo, porque el juez es también el Salvador, quien ha demostrado su amor y sacrificio por la humanidad. Advertencia, porque Jesús, el que murió por los pecados del mundo, también es el que juzgará a cada persona según sus obras y su respuesta al Evangelio. Número 4. Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo, capítulo 12, versículo 36. Nos confronta con una enseñanza de Jesús que destaca la seriedad con la que Dios toma nuestras palabras. En este pasaje, Jesús subraya que no solo nuestras acciones, sino también nuestras palabras, serán sujetas a juicio. Este concepto va más allá de las palabras intencionalmente hirientes o maliciosas. Incluye también las palabras ociosas, aquellas que se dicen sin pensar o que parecen triviales. La idea de que cada palabra cuenta nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en la manera en que nos comunicamos. Las palabras tienen poder para edificar o destruir, para alentar o desanimar, y para acercar a otros a Dios o alejarlos. Jesús nos advierte que incluso las palabras que consideramos inofensivas o sin importancia tienen peso moral y serán evaluadas en el día del juicio. Este versículo también resalta la importancia de la intención detrás de nuestras palabras. Las palabras ociosas pueden ser aquellas que se pronuncian sin un propósito constructivo o que se dicen sin considerar las consecuencias que podrían tener en los demás. Jesús nos llama a ser conscientes de cómo utilizamos nuestra lengua, recordándonos que nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón y carácter. El día del juicio, según este versículo, no solo se enfocará en nuestras acciones visibles, sino también en los aspectos más íntimos y menos observados de nuestra vida, como nuestras conversaciones diarias. Esto nos invita a vivir con una mayor conciencia espiritual, sabiendo que nada escapa a la mirada de Dios. Este versículo también nos lleva a considerar la relación entre nuestras palabras y nuestra fe. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestras palabras pueden ser un testimonio de nuestra fe o una evidencia de su falta. La advertencia de Jesús nos desafía a alinear nuestras palabras con la verdad del Evangelio, asegurándonos de que lo que decimos refleje nuestra creencia y confianza en Dios. Número 5. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Mas el que no la conoció e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará.
Lucas capítulo 12, versículo 48, aborda la idea de responsabilidad en relación con el conocimiento y los dones que hemos recibido. Este versículo es parte de una enseñanza más amplia de Jesús sobre la vigilancia y la fidelidad, donde subraya que el juicio será proporcional al nivel de conocimiento y oportunidades que cada persona haya tenido. La primera parte del versículo reconoce que habrá grados de castigo basados en la conciencia y comprensión de la verdad. Aquellos que no conocían la voluntad de Dios pero aún así cometieron actos dignos de reprensión, recibirán un castigo menor en comparación con quienes conocían la voluntad de Dios y la ignoraron deliberadamente. Esto refleja un principio de justicia divina que toma en cuenta el contexto y las circunstancias de cada individuo. La segunda parte del versículo establece un principio fundamental. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Este enunciado nos invita a reflexionar sobre la seriedad con la que Dios nos llama a administrar los dones, oportunidades y conocimiento que nos ha concedido. No se trata solo de lo que poseemos en términos materiales, sino también de nuestras capacidades, talentos y, sobre todo, el conocimiento de la verdad divina. Jesús enseña que con el privilegio de recibir revelación y bendiciones, viene también una gran responsabilidad. Esto se aplica no solo a individuos, sino también a comunidades y naciones. Los que han recibido mayor luz y comprensión de la voluntad de Dios, tienen una obligación mayor de vivir conforme a esa luz y de usar sus recursos y talentos para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Este versículo también desafía la complacencia espiritual. Nos recuerda que no basta con conocer la verdad, debemos actuar en consecuencia. Es un llamado a la integridad y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, conscientes de que seremos juzgados no solo por lo que sabemos, sino por lo que hacemos con ese conocimiento. Además, el versículo nos invita a una autoevaluación constante. Nos lleva a preguntarnos cómo estamos utilizando los recursos y conocimientos que Dios nos ha dado. Nos recuerda que seremos responsables ante Dios por cómo hemos administrado lo que se nos ha confiado, y que nuestro juicio será justo y proporcional a nuestras oportunidades y recursos. Número 6. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo capítulo 16, versículo 27, ofrece una declaración poderosa y solemne sobre el retorno de Jesús y el juicio final. Este versículo destaca la certeza del regreso de Cristo, quien vendrá en la gloria de su Padre, acompañado por sus ángeles. Esta imagen es una de majestad y poder, subrayando la autoridad divina de Jesús y su rol como juez supremo de la humanidad. El hecho de que Jesús venga en la gloria de su Padre enfatiza su divinidad y su unidad con Dios. No es simplemente un regreso en humildad, como fue su primera venida, sino un retorno triunfante y glorioso, donde se revelará plenamente su naturaleza divina. La presencia de los ángeles refuerza la magnitud de este evento, señalando que el juicio no es solo un acto de justicia, sino también una revelación del reino celestial y del orden divino. El versículo también introduce el principio de retribución divina, donde Jesús pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto resalta la justicia perfecta de Dios, en la cual cada persona será juzgada según sus acciones. Este concepto de retribución no es simplemente una cuestión de castigo, sino una evaluación justa y equitativa de la vida de cada individuo. Las obras de una persona son vistas como el reflejo de su fe y de su relación con Dios, y en el día del juicio, estas obras serán la base sobre la cual se determinará el destino eterno de cada uno. Este pasaje también subraya la importancia de la responsabilidad personal en la vida cristiana. La idea de que seremos juzgados conforme a nuestras obras nos llama a vivir de una manera que refleje nuestra fe y obediencia a Dios. No se trata de un sistema de salvación por obras, sino de entender que nuestras acciones son una manifestación de nuestra fe y compromiso con Dios. El juicio conforme a las obras también nos invita a una introspección profunda. Nos desafía a considerar cómo nuestras acciones, decisiones y comportamientos diarios se alinean con los mandamientos y enseñanzas de Jesús. Es un llamado a vivir con integridad,
sabiendo que cada aspecto de nuestra vida será evaluado en el contexto de la justicia divina. Número 7. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, versículo 48. Es una afirmación profunda de Jesús que enfatiza la autoridad y el poder de sus palabras en el juicio final. Este versículo revela que la respuesta de una persona a las palabras de Jesús tiene consecuencias eternas, estableciendo la palabra de Cristo como el estándar por el cual todos serán juzgados. La declaración comienza con una referencia a aquellos que rechazan a Jesús y no aceptan sus enseñanzas. Este rechazo no es solo una negación de su persona, sino también una desestimación de su mensaje. Jesús deja claro que aunque una persona lo rechace, esto no los exime de la responsabilidad o del juicio. Su palabra permanece como un testigo en su contra y será la base del juicio que enfrentarán en el día postrero. El día postrero se refiere al juicio final, el momento en que todos serán llamados a rendir cuentas ante Dios. Jesús nos enseña que no es necesario que Él juzgue directamente a aquellos que lo rechazan, porque la palabra que Él ha hablado ya lleva consigo la autoridad y el poder de juicio. Este es un concepto clave en la teología cristiana. Las palabras de Jesús son vivas y efectivas, y tienen el poder de salvar o condenar según la respuesta de cada individuo. Este pasaje también subraya la importancia de escuchar y aceptar las enseñanzas de Jesús. No se trata solo de una aceptación intelectual, sino de una respuesta de fe y obediencia. Rechazar la palabra de Cristo es rechazar la vida misma, porque sus palabras son espíritu y vida, y contienen la verdad de Dios revelada a la humanidad. Además, este versículo destaca la responsabilidad personal de cada individuo frente al mensaje de Cristo. La palabra de Jesús es clara y accesible, y cada persona es responsable de cómo responde a ella. En el día del juicio, no habrá excusas ni justificaciones. La palabra que fue rechazada será la que juzgue a cada uno. Este pasaje también puede ser visto como un llamado urgente a la evangelización y a la proclamación fiel del mensaje de Cristo. Si las palabras de Jesús son el estándar por el cual seremos juzgados, entonces compartir y enseñar esas palabras se convierte en una tarea crucial para los creyentes. Número 8. Lucas capítulo 10, versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lucas capítulo 10, versículo 12, es una advertencia severa de Jesús que resalta la gravedad de rechazar el mensaje del Evangelio. En este pasaje, Jesús está hablando sobre el juicio que vendrá sobre las ciudades que han rechazado a sus discípulos, y por ende, han rechazado el mensaje del reino de Dios. La comparación con Sodoma, una ciudad conocida en la Biblia por su gran maldad y que fue destruida por el juicio divino, subraya la seriedad de esta advertencia. La referencia a Sodoma como un ejemplo de juicio severo es significativa. Sodoma fue destruida debido a su pecado extremo y es utilizada en las Escrituras como un símbolo de la ira y la justicia de Dios contra la maldad desenfrenada. Al decir que el castigo para las ciudades que rechazan el Evangelio será más tolerable para Sodoma que para ellas, Jesús está señalando que el rechazo del mensaje de salvación tiene consecuencias aún más graves que los pecados atroces cometidos por Sodoma. Este versículo pone en perspectiva la responsabilidad de aquellos que escuchan el mensaje de Cristo. La revelación del Evangelio es un don inmenso, y rechazarlo es rechazar la oportunidad de reconciliación con Dios y la vida eterna. La gravedad del rechazo se magnifica cuando consideramos que estas ciudades no solo rechazaron a los mensajeros, sino también la oferta de gracia y salvación que Jesús ofrecía a través de ellos. La comparación con Sodoma también sugiere que el juicio de Dios es justo y proporcional a la luz y las oportunidades que cada uno ha recibido. Las ciudades que rechazaron el Evangelio tuvieron el privilegio de escuchar directamente el mensaje de salvación, algo que Sodoma nunca experimentó. Por lo tanto, su responsabilidad es mayor, y por ende, su juicio será más severo. Este pasaje también resalta la importancia de la respuesta humana al Evangelio. La oferta de salvación
Es una oportunidad preciosa que debe ser tomada en serio. Ignorar o rechazar esta oferta no solo implica una pérdida temporal, sino una condenación eterna. La severidad de la advertencia es un llamado urgente a prestar atención y responder al mensaje de Jesús con fe y arrepentimiento. Además, este versículo nos invita a reflexionar sobre la misión y la responsabilidad de los creyentes al compartir el Evangelio. Los que proclaman el mensaje de Cristo no solo llevan un mensaje de esperanza, sino también una advertencia sobre las consecuencias de rechazar esa esperanza. Este conocimiento debe motivar a los creyentes a ser diligentes y compasivos en su esfuerzo por alcanzar a los demás con el Evangelio. Número 9. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21, nos confronta con una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre la verdadera naturaleza de la fe y la obediencia. Este versículo subraya que simplemente reconocer a Jesús como Señor no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Lo que realmente importa es hacer la voluntad de Dios. La frase, no todo el que me dice Señor, Señor, sugiere que habrá personas que, aunque profesan fe en Jesús y reconocen su señorío, no vivirán de acuerdo con las enseñanzas y la voluntad de Dios. La repetición de Señor indica un énfasis en la devoción y reverencia hacia Jesús, pero Jesús advierte que esta expresión externa de fe no es suficiente si no va acompañada de una vida que refleje la voluntad de Dios. Este versículo pone de manifiesto la distinción entre la apariencia externa de piedad y la verdadera obediencia al plan y propósito de Dios. Jesús aquí está advirtiendo contra la hipocresía religiosa y el autoengaño. No basta con tener una fe nominal o hacer declaraciones públicas de lealtad a Cristo. Lo esencial es vivir una vida de obediencia activa a la voluntad de Dios. La voluntad de mi Padre que está en los cielos se refiere a la enseñanza y los mandamientos de Dios revelados a través de las Escrituras y a través de Jesús mismo. Hacer la voluntad de Dios implica una vida transformada por la fe, que se manifiesta en acciones de amor, justicia, misericordia y fidelidad a los principios del Evangelio. Esto implica un compromiso profundo y auténtico con el seguimiento de Cristo, más allá de la mera confesión verbal. Este versículo también plantea una cuestión sobre la autenticidad de nuestra fe. Nos invita a examinar nuestras vidas y nuestras acciones para ver si realmente estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Es un llamado a una fe activa, que se traduce en obras y comportamientos que reflejan el carácter de Dios y su reino. Además, este pasaje sirve como una advertencia contra el legalismo o la confianza en las propias obras para la salvación. No se trata de ganar el favor de Dios a través de nuestras acciones, sino de una obediencia que fluye de una relación genuina con Dios. La verdadera fe se demuestra en la obediencia y en la alineación de nuestras vidas con la voluntad de Dios. Este versículo también nos recuerda que el juicio final revelará la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios. No será suficiente haber conocido el lenguaje religioso o haber participado en rituales externos. Lo que contará será si nuestras vidas reflejaron verdaderamente la voluntad de Dios. Número 10. Mateo, capítulo 13, versículo 49. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Mateo capítulo 13, versículo 49, ofrece una visión clara y solemne del juicio final, donde se llevará a cabo una separación definitiva entre los justos y los malos. Este versículo, que forma parte de las enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos, nos introduce en una escena escatológica, donde los ángeles desempeñan un papel crucial en la ejecución del juicio divino. La imagen de los ángeles saliendo a separar a los malos de entre los justos refuerza la idea de que el juicio de Dios es meticuloso y justo. Los ángeles, como mensajeros y servidores de Dios, están encargados de llevar a cabo esta tarea de separación, lo que subraya la seriedad y solemnidad del juicio. Este acto no es arbitrario, sino que está basado en la justicia perfecta de Dios, que distingue claramente entre aquellos que han vivido de acuerdo con su voluntad y aquellos que no lo han hecho. El fin del siglo
se refiere al final de la era presente y al inicio del reino eterno de Dios. Es un momento de conclusión y cumplimiento, donde todas las cosas serán reveladas y cada persona será juzgada según sus obras y su fe. Este concepto de un juicio final es fundamental en la teología cristiana, donde se enseña que todos los seres humanos deberán rendir cuentas de sus vidas ante Dios. La separación entre los justos y los malos también refleja la realidad de que en este mundo ambos grupos coexisten. Sin embargo, en el fin de los tiempos, esta mezcla será disuelta y se hará una clara distinción basada en la justicia de Dios. Este versículo resuena con la parábola de la red, donde los peces buenos son separados de los malos, o la parábola del trigo y la cizaña, donde el trigo es separado de la mala hierba. En ambas parábolas, se nos enseña que, aunque la justicia divina puede parecer retrasada, al final, será ejecutada de manera perfecta y definitiva. Este versículo también es un llamado a la vigilancia espiritual y a la preparación. Saber que habrá un juicio final en el que se hará una separación definitiva debería motivarnos a vivir de una manera que sea consistente con los valores del reino de Dios. Es una advertencia contra la complacencia espiritual y una invitación a una vida de fe auténtica y obediencia. Además, este pasaje nos recuerda que la justicia de Dios es inquebrantable y que, al final, cada persona recibirá lo que le corresponde según la voluntad de Dios. Los justos, aquellos que han seguido a Cristo y han vivido conforme a sus enseñanzas, serán recompensados con la vida eterna. Por otro lado, los malos, aquellos que han rechazado el camino de la justicia, serán separados y enfrentados a las consecuencias de sus acciones. Número 11. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41, es una declaración que nos lleva al corazón del juicio final y a la separación definitiva entre los justos y los injustos. Este versículo forma parte del discurso de Jesús sobre el juicio de las naciones, donde se describe cómo el Hijo del Hombre, en su gloria, separará a las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos. La frase, entonces dirá también a los de la izquierda, nos introduce en el momento del juicio en que aquellos que no han seguido la voluntad de Dios son apartados de su presencia. La ubicación en la izquierda, en contraste con la derecha, que es tradicionalmente un lugar de honor, indica un lugar de desaprobación y rechazo. Esta separación es un acto de juicio final e irrevocable, donde las decisiones y acciones de la vida de una persona se enfrentan a la justicia divina. Apartaos de mí, malditos, son palabras duras y solemnes que subrayan la gravedad del rechazo de Dios. Ser apartado de Dios es la máxima forma de pérdida, ya que implica una separación eterna de su presencia, de su amor y de toda posibilidad de redención. La palabra malditos aquí no debe entenderse como una maldición lanzada por Dios arbitrariamente, sino como el resultado de una vida vivida en oposición a la voluntad de Dios, lo que lleva a la autoexclusión de su gracia y bendición. El fuego eterno, al que se refiere Jesús, es un símbolo del castigo eterno, un lugar de sufrimiento y separación de Dios. Este fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, lo que indica que el castigo no fue originalmente destinado para los seres humanos, sino para los seres angélicos que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, aquellos que voluntariamente eligen seguir un camino de maldad y rechazan la salvación ofrecida por Cristo, también se colocan en la misma categoría de juicio. Este versículo nos confronta con la realidad del juicio y las consecuencias eternas de nuestras decisiones en la vida. Nos recuerda que Dios es justo y que su justicia requiere una respuesta adecuada al mal. El juicio no es simplemente una reacción emocional de Dios, sino una respuesta justa a la rebelión y la injusticia. La preparación del fuego eterno para el diablo y sus ángeles también nos muestra que el mal será derrotado y que aquellos que eligen seguir ese camino enfrentarán las consecuencias de su elección. Además, este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina. Dios no desea que nadie perezca, pero respeta la libertad humana para aceptar o rechazar su gracia. La separación y el castigo descritos en este versículo
son el resultado de una vida que persistentemente ha rechazado la oferta de salvación y ha elegido un camino contrario a la voluntad de Dios. Número 12. Juan capítulo 5 versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5 versículo 29 presenta una enseñanza fundamental de Jesús sobre el destino eterno de la humanidad, basada en la resurrección y el juicio final. Este versículo se encuentra en un contexto donde Jesús habla de su autoridad otorgada por el Padre para juzgar a todos, lo cual subraya su papel central en el juicio final. La declaración, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, indica que aquellos que han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, realizando acciones justas y rectas, serán recompensados con la vida eterna. Esta resurrección de vida no es solo una continuación de la vida terrenal, sino una vida nueva y gloriosa en la presencia de Dios, caracterizada por la plenitud de la comunión con Él y la ausencia de todo mal y sufrimiento. Por otro lado, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, introduce la realidad de que aquellos que han rechazado la voluntad de Dios y han vivido en desobediencia, enfrentarán una resurrección que no es para vida, sino para condenación. Esta condenación es la separación eterna de la presencia de Dios y la consecuencia justa de una vida de pecado y rebeldía. Este versículo establece claramente que hay dos destinos finales para la humanidad basados en la respuesta a Dios en esta vida. La resurrección no es un evento neutral, es un punto de división que revela el resultado de nuestras decisiones y acciones. La idea de la resurrección de condenación sugiere que todos serán resucitados, pero no todos disfrutarán de la misma suerte. Aquellos que han rechazado la oferta de salvación en Cristo se enfrentarán a un juicio que resultará en una eternidad separada de Dios. La conexión entre las obras y el juicio en este versículo no implica que la salvación se base en las obras, sino que las obras son la evidencia visible de una fe genuina. Las acciones de una persona reflejan su relación con Dios y su respuesta al Evangelio. Aquellos que han hecho lo bueno son aquellos que han vivido en fidelidad a Dios, mientras que aquellos que han hecho lo malo han demostrado a través de sus acciones un rechazo del camino de la justicia. Este versículo también nos recuerda la seriedad del juicio final y la realidad de la vida después de la muerte. Nos llama a una vida de responsabilidad moral, donde nuestras decisiones y acciones tienen un peso eterno. Jesús aquí nos está diciendo que nuestras vidas tienen un propósito y que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de esta vida. Número 13. Lucas capítulo 13, versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Lucas capítulo 13, versículo 28, ofrece una advertencia solemne y desgarradora sobre la realidad del juicio final y las consecuencias de rechazar la oferta de salvación. Jesús, en este versículo, describe el lamento y la desesperación de aquellos que, al final de los tiempos, se darán cuenta de que están excluidos del reino de Dios mientras observan a los patriarcas y profetas disfrutando de la comunión con Dios. La expresión llanto y crujir de dientes es una imagen poderosa que Jesús utiliza repetidamente en los evangelios para describir la angustia y el arrepentimiento profundo de aquellos que se encuentran en un estado de condenación. Este lenguaje no solo sugiere dolor físico, sino también una angustia emocional y espiritual al darse cuenta de la oportunidad perdida de estar en la presencia de Dios y de la vida eterna. Ver a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios mientras uno está excluido amplifica esta desesperación. Estos patriarcas y profetas representan la promesa de Dios y la fe verdadera, y su presencia en el reino de Dios destaca la certeza de las promesas divinas cumplidas. La exclusión de algunos de este reino no se debe a una falta de conocimiento o de invitación, sino a su rechazo voluntario de la salvación y de las oportunidades ofrecidas por Dios para entrar en su reino. Este versículo también subraya la importancia de responder a la invitación de Dios mientras hay tiempo.
Jesús está hablando a una audiencia que, a pesar de tener acceso al conocimiento de Dios y a las promesas del pacto, se arriesga a ser excluida debido a su falta de arrepentimiento y fe genuina. Es una advertencia contra la complacencia espiritual y el peligro de asumir que estar asociado con el pueblo de Dios o tener un conocimiento externo de la fe es suficiente para asegurar un lugar en el reino de Dios. La exclusión de algunos mientras otros, como los patriarcas y profetas, están dentro del reino, también puede interpretarse como un comentario sobre la universalidad del Evangelio y la inclusión de los gentiles. Aquellos que rechazaron el mensaje de Jesús, incluso si son parte del pueblo elegido, se encontrarán excluidos, mientras que aquellos que aceptaron el Evangelio, incluso de entre las naciones, disfrutarán de la bendición prometida. Este pasaje nos confronta con la realidad de que la entrada al reino de Dios no está garantizada por la herencia, la nacionalidad o la familiaridad con la fe, sino por una respuesta personal y auténtica a la llamada de Dios. Es un llamado a examinar nuestras propias vidas y a asegurarnos de que nuestra fe es genuina y vivificante, no simplemente una formalidad o tradición. Número 14. Mateo capítulo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículo 46, ofrece una declaración definitiva sobre el destino final de la humanidad, dividiendo claramente el resultado entre dos caminos, el castigo eterno y la vida eterna. Este versículo cierra la parábola del juicio final, en la que Jesús, como el rey y juez, separa a las ovejas de los cabritos, representando a los justos y a los malvados respectivamente. La frase, irán estos al castigo eterno, se refiere a aquellos que han rechazado la voluntad de Dios y no han vivido de acuerdo con sus mandamientos. El término castigo eterno es contundente y sugiere una separación definitiva e irreversible de la presencia de Dios. Este castigo es más que una mera retribución, es una consecuencia justa y final de una vida vivida en oposición a Dios. Es importante notar que el uso de eterno indica la naturaleza perpetua de esta separación, subrayando la seriedad de las decisiones que las personas toman en esta vida. Por otro lado, los justos a la vida eterna contrasta radicalmente con el destino de los malvados. La vida eterna no es solo una extensión de la existencia, sino una calidad de vida que está en perfecta comunión con Dios, caracterizada por la paz, la alegría y la ausencia de todo sufrimiento. La vida eterna es el cumplimiento de las promesas de Dios a aquellos que han vivido fielmente de acuerdo con su voluntad, y es un don de gracia que se recibe a través de la fe en Cristo. Este versículo nos presenta la realidad de que el juicio final traerá consigo una división definitiva, donde no habrá un punto intermedio o neutral. Cada persona será juzgada según su respuesta al Evangelio y su vida de fe o incredulidad. Los justos, aquellos que han aceptado a Cristo y han vivido de acuerdo con sus enseñanzas, entrarán en la vida eterna, mientras que aquellos que han rechazado este camino enfrentarán el castigo eterno. La idea de justos en este contexto no se refiere a una perfección moral alcanzada por el esfuerzo humano, sino a aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo y cuya vida ha reflejado esa fe a través de sus acciones. Es un recordatorio de que la salvación es por gracia, pero también de que la fe verdadera produce frutos de justicia. Este pasaje también subraya la importancia de la elección y la responsabilidad personal en la vida espiritual. La vida eterna y el castigo eterno no son simplemente resultados automáticos, sino consecuencias de cómo hemos respondido a Dios y vivido nuestras vidas. Es un llamado a la reflexión profunda sobre nuestra relación con Dios y cómo nuestras decisiones diarias reflejan nuestro destino eterno. Número 15. Lucas capítulo 17, versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas capítulo 17, versículo 30. Es una afirmación breve pero llena de significado que se refiere al regreso de Jesús, conocido como el Hijo del Hombre. Este versículo se encuentra en un pasaje donde Jesús describe los eventos que precederán su segunda venida, comparándolos con los días de Noé y Lot. Cuando las personas vivían sus vidas cotidianas,
sin prever el juicio que estaba por venir. La frase, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, indica que el retorno de Jesús será repentino e inesperado, tal como lo fueron los juicios en tiempos de Noé y Lot. En esos días, las personas estaban ocupadas con sus actividades diarias, comer, beber, casarse, trabajar, sin darse cuenta de que un juicio inminente estaba a punto de caer sobre ellos. Jesús utiliza esta comparación para advertir que su regreso será igualmente inesperado y que muchos serán sorprendidos por la llegada del día del juicio. Este versículo subraya la naturaleza inesperada y decisiva del retorno de Cristo. La manifestación del Hijo del Hombre no solo se refiere a su aparición visible, sino también a la revelación de su gloria, poder y autoridad para juzgar. Es un evento que marcará el fin de la era presente y el comienzo del reino eterno de Dios. La referencia a el día, en este contexto, es también significativa, ya que en la tradición bíblica, el día del Señor es un término que describe el momento en que Dios interviene en la historia de manera definitiva para juzgar a las naciones y establecer su justicia. Este día será un tiempo de revelación, juicio y cumplimiento de las promesas divinas. Este versículo nos recuerda la importancia de estar preparados espiritualmente en todo momento. La enseñanza de Jesús en este pasaje es una advertencia contra la complacencia y la distracción, instando a sus seguidores a vivir con una conciencia constante de su retorno inminente. La vida cristiana, según este versículo, debe ser vivida en un estado de alerta espiritual, sabiendo que el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se espere. Además, este pasaje refuerza la certeza del regreso de Cristo. Aunque el momento exacto es desconocido, su manifestación es segura y será un evento que transformará la realidad tal como la conocemos. Es un llamado a la fe y a la esperanza, recordando a los creyentes que aunque enfrentemos desafíos y pruebas en este mundo, el retorno de Cristo traerá la plenitud del reino de Dios. Número 16. Mateo capítulo 10, versículo 15. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo capítulo 10, versículo 15, presenta una advertencia solemne de Jesús sobre la gravedad de rechazar el mensaje del Evangelio. Este versículo se encuentra en el contexto del envío de los discípulos por parte de Jesús, donde les instruye a predicar el reino de los cielos y a realizar milagros en su nombre. Sin embargo, Jesús también advierte que no todos recibirán el mensaje con aceptación, y es aquí donde se emite esta severa advertencia. La referencia a Sodoma y Gomorra es especialmente impactante porque estas ciudades son emblemáticas en la Biblia como ejemplos de juicio divino debido a su extrema maldad. Dios destruyó estas ciudades con fuego y azufre debido a su corrupción y pecado desenfrenado. Cuando Jesús dice que será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, está subrayando la gravedad del rechazo del Evangelio, sugiriendo que el juicio sobre aquellas ciudades que rechazan a sus mensajeros será aún más severo que el juicio de Sodoma y Gomorra. Esta comparación destaca la magnitud del pecado de rechazar la revelación de Dios en Cristo. Las ciudades de Sodoma y Gomorra pecaron sin haber recibido el mensaje directo del Evangelio, mientras que aquellas ciudades a las que Jesús envió a sus discípulos tenían la oportunidad de escuchar y aceptar el mensaje de salvación. El rechazo de esta oferta es visto como un pecado más grave, ya que implica rechazar directamente la revelación de Dios y su invitación a la vida eterna. El día del juicio, mencionado en este versículo, se refiere al juicio final, cuando todos serán llamados a rendir cuentas por sus vidas y por cómo respondieron a la revelación de Dios. En ese día, el castigo será justo y proporcional, tomando en cuenta las oportunidades que cada persona o ciudad tuvo para responder al Evangelio. Jesús está enseñando que el juicio será más severo para aquellos que han tenido un conocimiento claro del Evangelio y, sin embargo, lo han rechazado. Este versículo también resalta la seriedad con la que Dios toma la proclamación del Evangelio y la responsabilidad que tienen aquellos que escuchan el mensaje. No es solo una cuestión de incredulidad, sino de una negativa activa a aceptar el llamado de Dios.
Esto coloca una gran responsabilidad sobre aquellos que han oído el Evangelio, ya que su respuesta tiene consecuencias eternas. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la misericordia y la justicia de Dios. Aunque Dios es amoroso y misericordioso, también es justo, y su justicia se manifestará plenamente en el día del juicio. La advertencia contra el rechazo del Evangelio nos recuerda que el rechazo tiene consecuencias, y que la oferta de salvación no debe ser tomada a la ligera. Número 17. Mateo capítulo 11, versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Mateo capítulo 11, versículo 22. Es parte de una advertencia pronunciada por Jesús contra las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, ciudades en las que realizó muchos de sus milagros, pero que, a pesar de presenciar estos poderosos actos, no se arrepintieron. Jesús compara estas ciudades con Tiro y Sidón, ciudades fenicias conocidas en la Biblia por su idolatría y pecados, pero que, según Jesús, habrían respondido con arrepentimiento si hubieran visto las mismas obras milagrosas. La frase, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, subraya la gravedad del rechazo a Jesús y a su mensaje, especialmente cuando ese rechazo se da a pesar de haber sido testigos directos de sus milagros y enseñanzas. Tiro y Sidón, a pesar de su infamia, no habían recibido la revelación directa de Cristo como lo hicieron estas ciudades galileas, y por eso su castigo será más tolerable en comparación. Este versículo destaca un principio clave en la enseñanza de Jesús sobre el juicio. La responsabilidad es proporcional a la revelación recibida. Cuanto mayor es la luz que uno recibe, mayor es la responsabilidad de responder a ella adecuadamente. Las ciudades que fueron testigos de los milagros de Jesús y escucharon sus enseñanzas de primera mano, tenían una oportunidad única para arrepentirse y aceptar el reino de Dios. Pero al no hacerlo, se colocaron en una posición de mayor responsabilidad ante el juicio divino. La comparación con Tiro y Sidón también señala la justicia de Dios. Aunque estas ciudades paganas eran conocidas por su maldad, Jesús insinúa que habrían respondido de manera diferente si hubieran tenido la misma oportunidad que las ciudades de Galilea. Esto subraya que el juicio de Dios es justo y toma en cuenta las circunstancias y el conocimiento que cada persona o comunidad ha tenido. Este pasaje también sirve como una advertencia general para todos aquellos que tienen acceso al conocimiento de Dios y al mensaje del Evangelio. Nos recuerda que la familiaridad con las enseñanzas de Jesús, o incluso ser testigos de su poder, no es suficiente si no conduce a un arrepentimiento genuino y a una transformación de vida. El rechazo de la gracia ofrecida por Dios, cuando se ha experimentado de manera tan clara, lleva a un juicio más severo. Además, este versículo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arrepentimiento y la respuesta humana al llamado de Dios. La idea de que el castigo será más tolerable para algunas ciudades que para otras sugiere que Dios no solo juzga la acción, sino también la oportunidad y el corazón con el que se responde a su llamada. Esto nos desafía a no tomar a la ligera las oportunidades espirituales que se nos presentan y a responder con un corazón abierto y arrepentido. Número 18. Mateo capítulo 13, versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Mateo capítulo 13, versículo 40, es una declaración que proviene de la explicación de Jesús sobre la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola, Jesús describe cómo un enemigo siembra cizaña entre el trigo en un campo y ambos crecen juntos hasta el momento de la cosecha. Este versículo en particular se refiere al destino final de la cizaña, que será arrancada y quemada, representando el juicio final al fin de los tiempos. La cizaña en la parábola simboliza a los malvados, aquellos que, aunque están presentes en el mundo junto a los justos, no pertenecen al reino de Dios. El hecho de que la cizaña crezca junto al trigo hasta el momento de la cosecha refleja la realidad de la vida presente, donde los justos y los malvados coexisten. Sin embargo, Jesús deja claro que en el fin de este siglo habrá una separación definitiva. El acto de arrancar la cizaña
sugiere un juicio intencionado y preciso. No es un juicio indiscriminado, sino uno en el que Dios, a través de sus ángeles, distingue entre los que pertenecen a su reino y los que no. Esta separación es inevitable y final, subrayando la justicia divina que no permitirá que el mal continúe indefinidamente. El quemar en el fuego es una imagen que Jesús utiliza para describir el destino de los malvados, simbolizando la destrucción y el castigo eterno. Este fuego no solo representa el juicio físico, sino también la separación eterna de Dios y la pérdida de todas las bendiciones asociadas con su presencia. Es una advertencia severa sobre la realidad del juicio y las consecuencias de vivir una vida alejada de los caminos de Dios. La frase «así será en el fin de este siglo» nos lleva a considerar el fin de la era actual y la inauguración del reino eterno de Dios. En el contexto bíblico, este fin del siglo es un momento de transición donde Dios pondrá fin al mal y establecerá su reino de justicia de manera definitiva. Este versículo nos recuerda que aunque ahora vivimos en un mundo donde el bien y el mal coexisten, llegará un tiempo en que Dios intervendrá para purificar su creación. Este pasaje también subraya la paciencia de Dios. Aunque permite que la cizaña crezca junto al trigo por un tiempo, esto no significa que Dios ignore el mal. En su misericordia, da tiempo para el arrepentimiento, pero al final, su justicia se manifestará plenamente. Número 19. Lucas capítulo 14, versículo 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas capítulo 14, versículo 14, ofrece una enseñanza profunda de Jesús sobre la naturaleza de la generosidad y la recompensa divina. Este versículo es parte de un discurso más amplio en el que Jesús exhorta a sus oyentes a invitar a los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos a sus banquetes, en lugar de centrarse en aquellos que pueden devolverles el favor. La esencia de esta enseñanza es el llamado a actuar con un desinterés genuino, buscando el bien de los demás sin esperar nada a cambio. La frase «y serás bienaventurado» resalta la bendición y la felicidad que proviene de actuar conforme al corazón de Dios. Esta bienaventuranza no es simplemente una emoción pasajera, sino una profunda satisfacción espiritual que viene de saber que uno ha actuado de acuerdo con los valores del reino de Dios. Este tipo de acción desinteresada refleja el carácter de Dios, que da abundantemente sin esperar nada a cambio. La siguiente parte del versículo, porque ellos no te pueden recompensar, destaca la pureza de la motivación detrás de estos actos de bondad. Cuando ayudamos a aquellos que no pueden devolvernos el favor, nuestras acciones reflejan un amor incondicional, libre de expectativas y transacciones humanas. Este amor es un reflejo del amor ágape, el amor de Dios, que se da completamente sin buscar su propio beneficio. La promesa de que te será recompensado en la resurrección de los justos lleva la conversación al ámbito eterno. Jesús aquí señala que la verdadera recompensa no se encuentra en este mundo, donde las recompensas son temporales y limitadas, sino en la vida futura, donde Dios mismo recompensará a los justos. Esta referencia a la resurrección de los justos alude al juicio final, donde aquellos que han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios recibirán su recompensa eterna. Este versículo también nos desafía a reconsiderar nuestras motivaciones en la vida diaria. Jesús nos llama a vivir con una perspectiva eterna, donde nuestras acciones no están motivadas por lo que podemos ganar en este mundo, sino por la fidelidad a Dios y la espera de su recompensa en el futuro. Nos invita a ser generosos de una manera que trascienda las expectativas humanas y a enfocarnos en los valores eternos del reino de Dios. La resurrección de los justos es un tema que se conecta con la esperanza cristiana de la vida después de la muerte, donde aquellos que han seguido a Cristo y han vivido de acuerdo con sus enseñanzas serán resucitados para vivir en la presencia de Dios para siempre. Esta esperanza de resurrección es lo que da sentido a las acciones de amor y justicia en este mundo, sabiendo que tienen un impacto eterno. Número 20. Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36,
es una afirmación crucial de Jesús sobre la incertidumbre del momento de su regreso y del fin de los tiempos. Este versículo se encuentra dentro de un discurso más amplio, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús habla de los eventos que precederán su segunda venida y el final de la era presente. La declaración, pero del día y la hora nadie sabe, enfatiza la total incertidumbre respecto al momento exacto en que ocurrirá el regreso de Cristo y el juicio final. Jesús deja claro que este conocimiento es exclusivo de Dios Padre, y no está revelado ni a los ángeles ni a los seres humanos, lo que subraya la soberanía de Dios sobre el tiempo y la historia. Esta incertidumbre tiene un propósito espiritual: mantener a los creyentes en un estado constante de vigilancia y preparación. Al no saber cuándo ocurrirá este evento trascendental, los seguidores de Jesús están llamados a vivir cada día con la expectativa de su regreso, lo que implica una vida de fe, obediencia y santidad. Este desconocimiento no es motivo de temor, sino una invitación a una vida vivida en comunión con Dios, siempre listos para su retorno. El hecho de que ni los ángeles ni el Hijo en su estado humano conozcan el día o la hora, resalta la diferencia entre el conocimiento divino y el humano, y la dependencia total de Jesús en la voluntad del Padre. Esta declaración también sirve para corregir cualquier intento de predecir o especular sobre el momento exacto del fin, algo que a lo largo de la historia muchos han intentado sin éxito. Este versículo también nos recuerda la naturaleza misteriosa y trascendental de los planes de Dios. Aunque Dios ha revelado muchas cosas a través de las Escrituras, hay aspectos de su plan que permanecen ocultos y que solo Él conoce. Esta dimensión del misterio de Dios nos llama a confiar en su sabiduría y a vivir con fe, sabiendo que aunque no entendamos todos los detalles, su plan es perfecto y se cumplirá en su tiempo. La enseñanza de Jesús en este versículo también subraya la importancia de no caer en la complacencia. La vida cristiana no debe ser una de relajación espiritual, sino de constante vigilancia, sabiendo que el regreso de Cristo podría ser en cualquier momento. Esta vigilancia no es solo una espera pasiva, sino un llamado a vivir activamente de acuerdo con los principios del reino de Dios, haciendo su voluntad y preparándonos para estar en su presencia. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de bendición y que te haya inspirado a profundizar en tu fe. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para más contenido y compartirlo con tus amigos y familiares. ¡Que Dios te bendiga!